En este video vamos a hablar sobre el mediastino según la interpretación de diferentes anatomistas y sus principales divisiones, y para finalizar, una breve descripción del timo. Sabiendo que este es un tema complejo de entender, tratamos de hacerlo dinámico para una mejor comprensión. Antes de empezar con la clase, para los amantes de los epónimos, vamos a dejar disponible un glosario al final del video, con algunos epónimos relacionados con el tema. Como objetivos, nos planteamos comparar la clasificación clásica y la clasificación de Martínez del mediastino y mencionar la conformación del timo con su irrigación, inervación, drenaje venoso y linfático. Mediastino. Para poder hablar del mediastino, primero tenemos que definir qué es. Entonces, ¿qué es el mediastino? Este es un espacio anatómico localizado dentro del tórax, ubicado entre las pleuras, cubierto hacia anterior por la región esternal y hacia posterior por la región dorsal. Como límites vamos a tener hacia anterior la cara posterior de los cartílagos costales y esternón o plastrón esternocostal, hacia inferior vamos a tener el diafragma, hacia posterior la cara anterior de la columna dorsal o columna torácica, hacia superior es abierto y se continúa libremente con los diferentes planos del cuello, pero se puede establecer un límite convencional dado por un plano transversal que atraviesa la primera costilla y el disco intervertebral de C7 y DT1. Y hacia los laterales vamos a encontrar las pleuras mediastínicas derecha y izquierda. Existen varias formas de dividir el mediastino, pero apenas dos de ellos son las más usadas. Estas son la división clásica y la división de Martínez. Ambas coinciden con los límites del mediastino ya mencionados, pero difieren en las subdivisiones internas del mismo. Hablemos primero de la división clásica. La división clásica divide el mediastino en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior está separado del inferior por un plano transversal que pasa desde el borde inferior del cuerpo de T4 hasta el ángulo de unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Así queda delimitado hacia superior el mediastino superior y hacia inferior el mediastino inferior. Este último se va a subdividir en tres, en un compartimiento anterior, uno medio y otro posterior, donde en cada compartimiento vamos a encontrar diferentes estructuras y las vamos a mencionar una a una. Mediastino superior. Los contenidos son de visceral u órganos, el timo, sus restos, tejido adiposo, tráquea y esófago. De vascular, tenemos a las arterias y venas torácicas internas, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, vena cava superior, arco de la aorta y sus ramas, que son el tronco brachiocefálico a la derecha, arteria carótida común y arteria subclavia a la izquierda, y las arterias y venas pericardiofrénicas. De contenido nervioso, vamos a tener a los nervios vago derecho e izquierdo, nervios frénicos derecho e izquierdo, el nervio laringio recurrente izquierdo, los nervios cardíacos y el plexo cardíaco, los troncos simpáticos y los nervios intercostales. Y como contenido linfático tenemos al conducto torácico, los troncos bronquiomediastínicos, los nodos linfáticos mediastínicos anteriores, paratraqueales, brachiocefálicos y traqueobronquiales. Mediastino anterior. Va a estar limitado hacia anterior por el esternón y los cartílagos costales y hacia posterior por el pericardio. Como contenido vamos a tener al tejido conectivo laxo, ligamentos esternopericárdicos, parte del timo o restos de este. De vascular a las arterias y venas torácicas internas y de linfáticos a vasos prepericárdicos y paraesternales. Mediastino medio. Está limitado hacia anterior por la cara anterior del pericardio y hacia posterior por la cara posterior del pericardio. Como contenido visceral vamos a tener al pericardio y al corazón, de vascular a la porción ascendente de la aorta, la porción inferior de la vena cava superior que recibe el arco de la vena ácigos posteriormente, el tronco pulmonar y las arterias y venas pericardiofrénicas. Como contenido nervioso tenemos a los nervios frénicos derecho y izquierdo y el plexo cardíaco, y de linfáticos a los nodos linfáticos pericárdicos laterales y traqueobronquiales. Mediastino posterior. Va a estar limitado hacia anterior por la cara posterior del pericardio y hacia posterior
por la cara anterior de la columna torácica. Como contenido visceral u órganos vamos a tener al esófago y a los bronquios principales. De vascular, a la aorta torácica y sus ramas, a la vena ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesoria. De nervioso, a los nervios vagos, cadena simpática paravertebral, los nervios esplánicos y los nervios intercostales. Y de linfáticos, al conducto torácico y los nodos linfáticos mediastínicos posteriores. Ahora veamos la división de Martínez. Esta división separa el mediastino en 9 espacios, por medio de planos coronales y planos transversales. Los planos coronales son 2, uno anterior, que pasa por la cara anterior del pericardio y de los grandes vasos, y separa el mediastino previsceral del visceral, y otro posterior, que pasa por la cara posterior del esófago y divide el visceral del retrovisceral. Así como los coronales, están los planos transversales, que también son 2. Uno superior, que pasa por la cara superior del callado de la aorta y divide en un espacio superior y medio, y otro plano inferior, que pasa por la cara inferior de las venas pulmonares inferiores y divide en medio y inferior. Para entender mejor esta división, veamos un esquema. Por medio del plano coronal anterior, me va a separar el espacio previsceral del visceral, y por medio del plano coronal posterior, me va a separar el espacio visceral del retrovisceral. Ya el plano transversal superior me va a delimitar el espacio superior del medio, y el plano transversal inferior me va a separar el espacio medio del inferior. Y así el mediastino de la división de Martínez va a quedar subdividido en 9 espacios. Como la división es diferente a la división clásica, los contenidos de cada espacio va a ser diferente. Así que los vamos a ver uno a uno. Como contenido del espacio previsceral, en su parte superior encontramos a tejido graso y al timo, en su porción media al fondo de saco costo mediastínico, a tejido graso y a la parte más inferior del timo, y en su porción inferior apenas a tejido graso. En el espacio visceral, su porción superior, encontramos a ramas del callado aórtico, vena cava superior y sus ramas de formación, nervios frénicos y vagos derecho y izquierdo, al nervio laríngeo recurrente izquierdo, a la tráquea, al esófago y a ganglios linfáticos. En su porción media, a la vena cava superior, callado ácigos, venas pulmonares, arteria pulmonar y sus ramas derecha y izquierda, nervios frénicos y vagos derecho y izquierdo, a la tráquea con su división en bronquios, a la continuación del esófago, a ganglios linfáticos, al corazón y a la aorta. Y en su porción inferior encontramos al pericardio, al corazón, al esófago, nervios frénicos y vagos derecho e izquierdo y a la vena cava inferior. En el espacio retrovisceral, porción superior, encontramos a la cadena simpática y el conducto torácico, que se va a continuar por el espacio medio, que también vamos a encontrar acá a la vena ácigos y a la aorta descendente, y en la porción más inferior encontramos también a la cadena simpática torácica, al conducto torácico, a las venas semiácigos accesorias y a la aorta torácica. Existen otras formas de subdividir el mediastino. Testud lo divide en 2 compartimientos, uno anterior y otro posterior, separados por un plano coronal que pasa por la división de la tráquea. Gali también lo divide en 2 compartimientos, uno anterior y otro posterior, pero el plano coronal pasa por la cara anterior del esófago. A ver, si pensamos, nos damos cuenta que no hay tanta diferencia entre la de Testud y la de Gali. Al final, el esófago se relaciona hacia anterior con la tráquea. La diferencia es de unos pocos milímetros, pero si las comparamos con la división clásica y la división de Martínez, sí hay mucha diferencia. Como último tema, nos toca hablar del timo. El timo es un órgano del sistema linfático, inmunológico y endocrino. Está situado en la parte inferior del cuello y en la cavidad torácica, anteriormente a la tráquea, en el mediastino anterior. Es un órgano transitorio, pero su duración es muy variable. En la mayoría de las veces, el timo aumenta de tamaño gradualmente hasta los 3 años de vida. Después, esta glándula experimenta una lenta regresión que termina aproximadamente a los 25 años de edad. Está representado por una masa adiposa que posee formas y dimensiones de gran variedad.
Describiremos el timo como se presenta en un niño, ya que en gran parte de los adultos mayores a 30 años, esta glándula ya no se encuentra presente. Este órgano se compone de dos lóbulos laterales unidos en la línea media. Es alargado y aumenta de volumen de superior a inferior. Está contenido en una celda fibrosa, la celda tímica, que está formado hacia anterior por la hoja profunda de la lámina pretraqueal, de la fascia cervical y por el ligamento externo-pericárdico superior. Hacia posterior por la fascia tiropericárdica y por el pericardio. Hacia lateral y superior por la vaina carotidia y hacia lateral e inferior por las expansiones fibrosas que unen las venas brachiocefálicas y los vasos torácicos internos con la clavícula, con el primer cartílago costal y con el esternón. El timo presenta 4 caras y 2 extremos. Su cara anterior se relaciona en el cuello con la hoja profunda de la lámina pretraqueal de la fascia cervical, los músculos infraoideos y el espacio supraesternal, y en el tórax con las inserciones externales de los músculos infraoideos, el ligamento externo pericárdico superior, el plastrón externo-costal y los vasos torácicos internos. Su cara posterior está adosada a la fascia tiropericárdica, que contiene en sus repliegues las venas tiroides inferiores y brachiocefálicas. Hacia posterior se relaciona superiormente con la tráquea e inferiormente con el tronco brachiocefálico, la porción inferior de la arteria carótida común izquierda y el pericardio. Este último separa el timo de la arteria pulmonar, del arco de la aorta, de la vena cava superior y del corazón. A los laterales, el timo se relaciona con el paquete vasculo-nervioso del cuello y su vaina, con las pleuras y los pulmones. Su relación con los nervios frénicos cambia según el lado. Hacia la derecha, el nervio frénico derecho es ligeramente posterior a la glándula. Del lado izquierdo, el nervio frénico izquierdo está adosado al borde lateral. Su extremo superior está en relación con el borde inferior de la glándula tiroides. Puede estar adosado o separado por el ligamento tirotímico, que une la vaina del timo con la vaina de la glándula tiroides. Su extremo inferior desciende anterior al pericardio hasta la altura de la cuarta o quinta costilla, a la izquierda un poco más inferior que a la derecha. Las arterias que irrigan el timo se originan sobre todo en las arterias tiroides inferiores y torácicas internas. Generalmente existen grandes anastomosis entre las arterias del timo y las de la glándula tiroides. El drenaje venoso está dado por las venas tímicas principales y accesorias. Las venas tímicas principales drenan en la vena brachiocefálica izquierda y las venas tímicas accesorias en las venas torácicas internas y tiroides inferiores. Los vasos linfáticos del timo desembocan en los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores y paraesternales. Su inervación es muy amplia, ya que proviene del tronco simpático cervical, del vago, de los frénicos y del plexo pulmonar. Como conclusión, tenemos que el mediastino es un espacio topográfico que se encuentra en el medio del tórax, conteniendo diferentes órganos y dando paso a diversas estructuras vasculares y nerviosas. Si bien el mediastino presenta varias divisiones, es vital conocer las relaciones entre todos sus elementos, y que el timo es un órgano importante para el sistema inmunológico, ya que participa en las vías linfáticas y se relaciona con diversas estructuras, tanto en el cuello como en el tórax.